Bueno, pues esta es una historia de amor. Es como si fuéramos a ver hoy una novela. Y esta novela, pues, ¿qué crees? Se trata de ti y de mí. ¿Cómo? A ver, espérate, aguanta. ¿Cómo que se trata de mí y de mi vida? ¿Estás hablando de mí? Sí, se trata de nuestra vida completa. Entonces, hoy vamos a ver una historia que está en el libro de Oseas. Oseas, así se llama el profeta, Oseas. Y la historia se llama, ponme la primera, porfa, Now. El amor que vuelve a llamarte. Así se llama la plática del día de hoy. El amor que vuelve a llamarte. ¿Por qué el amor que vuelve a llamarme? Por eso te decía que es una historia que se trata de ti y de mí. Para lo cual yo te quiero invitar a que pongas toda la atención que se pueda, que si traes tu celular lo pongas en modo vibrar, bueno, más bien no, ni siquiera es más, si puedes apagarlo, apágalo, que no entren mensajes ahorita durante estos minutos que vamos a dedicar a estudiar de la palabra, porque estoy seguro que el Señor te va a hablar, ¿sí? Por eso ahorita orábamos y le decíamos al Señor que todos tus sentidos, nuestros sentidos, pues los despertara, ¿no? Si tienes, de veras, si mi agua, ¿dónde la dejé? Si tienes sueño, pues bueno, ahí hay café, ahí hay agua, porque es importante que esa historia tú y yo, que la escuchemos con nuestro corazón, porque se trata de pareciera que es una novela, pero donde tú y yo somos los protagonistas, ¿o no? ¿Junto con quién? Junto con el personaje principal que vamos a ver, ¿va? Y entonces, ahora sí, fíjate lo que dice el primer verso. Dice, esta es la historia de Oseas, te decía. ¿Quién es Oseas? Oseas es un profeta. La palabra profeta no tiene que ver nada absolutamente con una persona que está anunciando eventos futuros, como va a haber un terremoto, o va a haber una inundación, o va a haber un huracán, o se va a acabar el mundo en 10 días. No tiene que ver nada la palabra profeta con eso. Un profeta es aquel que anuncia las palabras de Dios, ¿sí? En este caso, Oseas era un profeta. El significado del nombre Oseas viene de la raíz que se llama Josué y de la raíz que se llama Jesús. Eso es muy importante que tú y yo lo tengamos. Entonces, Oseas significa Dios salva. Igual que Jesús significa Dios salva. Y Josué significa Dios salva. O sea, es la misma traducción, Oseas, Josué y Jesús. Entonces, fíjate, este libro de Oseas es una historia profundamente humana, pero que tiene que ver bastante contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque fíjate lo que le dice Dios a Oseas. Fíjate la instrucción que le da, ¿sí? Dice, ve y tómate una mujer, ¿qué dice? Fornicaria. Y dice, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Acuérdate que la palabra Jehová no tiene que ver nada con los testigos de Jehová, para que no te espantes. La palabra Jehová me habla de Yahvé o Jehová o Yah. Ajá, es el nombre que le han dado a Dios los estudiosos. ¿Por qué? Porque originalmente el nombre de Dios es una Y con una H y una W, o sea, no se puede pronunciar, ¿sí? De hecho, unos dicen que ese sonido de YHW es muy conocido como el que haces cuando respiras y exhalas. O sea, todo el tiempo estamos diciendo el nombre de Dios sin darnos cuenta. Pero pues ya para poderlo pronunciar, los estudiosos y eruditos le pusieron algunas vocales para que se pudiera pronunciar. En este caso dice Jehová. Si vas a otra Biblia va a decir Yahvé, si vas a otra Biblia va a decir Yah, pero es lo mismo. Entonces, apartándose de Jehová, o sea, de Dios, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, yo quiero que pongas atención mucho a esta historia, porque te lo decía, vamos a ver como si fuera una novela, ¿sí? Porque entonces Dios le dice a Oseas, ve y tómate una mujer que fornicaria. ¿Alguien sabe de qué está hablando Dios? Cuando le está diciendo una mujer fornicaria, ¿alguien sabe lo que es fornicar? La palabra fornicar me habla de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, imagínate la instrucción que Dios le está diciendo a Oseas, ¿qué? Ve y toma una mujer, ¿qué? Una mujer que sea fornicaria, que tenga relaciones fuera de su matrimonio. O sea, ¿cómo? Lo que le está pidiendo Dios a Oseas es que se case con una mujer que lo va a traicionar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es la instrucción que Dios le está dando a Oseas. Y bueno, oye,
qué instrucción tan descabellada, no inventes. Entonces lo que le está diciendo, o sea, ve y cásate con una mujer que te va a engañar, ¿sí? Que va a ser infiel contigo. Entonces le dice, e hijos de fornicación, o sea, va a haber hijos que tú vas a tener que no van a ser tuyos. Pero aquí dice, tomó a Gomer, Gomer era la mujer, la esposa. Ahora, yo quiero que pongas atención, porque entonces Gomer, la mujer, no era una mujer en este momento que fuera una mujer prostituta, una mujer que estuviera en prostitución y que estuviera con muchos hombres. No, en este momento cuando Oseas se casa con ella era una mujer, dice, hija de Diblaim, o sea, tenía a su papá. Era una niña que estaba en su casa, como en aquellas costumbres. O sea, no, Gomer no era una mujer así, ¿sí? Pero Oseas ya sabía lo que iba a pasar con quién, con ella. Y dice, y le dio a un hijo. O sea, el primer hijo que tiene con Gomer, ¿sí es de quién? De Oseas, ¿sí? Tiene un hijo que es con Gomer, que se llama, que le pone, ahorita vamos a ver el nombre que le pone, pero tienen un hijo. Entonces, Oseas llama para que ame a esta mujer llamada Gomer. Y así empieza esta, no sé si lo podemos llamar historia tan fuerte, pero una historia que tiene que ver mucho contigo y conmigo. Fíjate lo que dice el siguiente. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Dice, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. En este caso me está hablando de ¿quién? De Israel, ¿sí? Del pueblo de Israel. Dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahí está. Y dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y lo que dice en el siguiente, dice, concibió ella otra vez. Ahí está otra. Dice, concibió ella. Ya no le dio, ¿ya viste? Dice, ya no se lo dio a él. Dice, ella concibió otra vez y le dio a luz una hija. Y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Y lo que continúa diciendo en el siguiente, dice, después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió, ahí está, dice, y dio a luz a un hijo que se llamaba Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo. Entonces, ¿cuántos tuvo? 3. ¿Cuántos eran de Oseas? 1, el primero. ¿Y estos 2 de quién eran? Nada más era de ella. O sea, entonces, ya desde este momento, ella ya le era infiel a él. ¿Él lo sabía? Claro que lo sabía. ¿Te imaginas ahorita, por ejemplo, si eso pasa en nuestra actualidad? ¿Qué ocurre? Oye, ¿ya supiste que la fulana tal anda con quién sabe quién y que el hijo que ahorita está embarazada no es del Señor? Y, ay, ¿a poco? No, sí está muy... ¿Y por qué no? Imagínate todo el chismerío, imagínate toda la carga que tenía Oseas sobre él. ¿Te imaginas los hombres cómo le decían? Y que no me digan en la esquina. Ah, eso ya es viejísima. Así, y así, ¿qué canción está hablando, no? El venado, o sea, imagínate así, hoy viene ese cuate, es un cornudo. Imagínate toda la crítica, imagínate la crítica de las mujeres del pueblo. Ya estaba sobre él, ya estaba. Entonces, toda esta historia tiene que ver contigo y conmigo. Sí, su primer hijo se llama ¿qué? Jezreel, que es juicio. El segundo, la hija es la que se llama ¿qué? Lo-Ruhama, que significa no compadecida. Y el tercer hijo se llama Lo-Ami, que se llama no es mi pueblo. O sea, estos 2 hijos últimos no eran de Oseas. Pero entonces observa algo muy importante. El Señor quiere ilustrar esta historia para que tú y yo veamos un reflejo de cómo hemos sido nosotros con el Señor. Fíjate lo que continúa diciendo. Dice, porque su madre, ¿qué dice? Se prostituyó. La que dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me han dado mi pan, mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé el espino su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Entonces hay algo aquí muy importante. Lo que está ocurriendo en este momento es que Oseas está viviendo una cruel realidad, pero
que él ya sabía lo que iba a ocurrir, ¿sí? Ya sabía, Dios le dijo, ve y cásate con esta mujer. Oseas es obediente, número uno, y la toma por esposa. Tienen un hijo, tienen otros 2 hijos que ya no son de él, pero sin embargo están viviendo con él. Pero fíjate la historia tan impresionante aquí, porque según esto, en el 2:5 al 6, me está diciendo que entonces Gomer, que era la esposa, ¿qué hace? Se va, ¿sí? Lo deja. Esta historia es como si estuviéramos observando esta novela cuando el esposo está aguantando, y la esposa, ¿qué dice? Bueno, quédate ahí con los hijos, yo me voy. ¿Con qué? Dice, ¿tras de quién? Tras de mis amantes. Dice, ellos me dan mi agua, mi pan, mi lino y mi aceite. Este tipo de cosas de agua, lino y aceite significa provisión, ¿sí? Son las cosas que en un marido o un esposo le proveía al hogar, que son alimentos, que es bebida, el aceite que ocupaban para las lámparas, el aceite que ocupaban para distintas cosas, el lino que lo ocupaban para vestirse, o sea, es la provisión. Pero le dice ella que me voy tras de ellos. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que entonces hay una infidelidad. La comunión con Dios se rompe cuando hay infidelidad espiritual con Él. Esta historia que Dios nos está poniendo en esta mañana es para que tú y yo la observemos y para que tú y yo podamos ver el reflejo de lo que tú y yo somos y hemos hecho delante de Dios. Porque fíjate lo que continúa diciendo, fíjate en el siguiente: y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, entonces dirá, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata, el oro que ofrecían a Baal. Ahora bien, esta mujer llamada Gomer tiene sus hijos y se va con sus amantes. ¿Cuántos eran? No lo sabemos, pero dice, a lo mejor lo que dice ahí eran varios. Y esta mujer decide irse tras de sus amantes. ¿Qué es lo que ocurría aquí? Quiero que observes esto. Lo que ocurría es que Oseas, probablemente, iba y buscaba los amantes de su esposa. Ojo aquí, a lo mejor estás pensando, oye, no manches, qué bruto es Oseas, ¿no? Yo no lo hubiera hecho, ¿no? Pero Oseas lo que hace es que busca uno de los amantes o de las personas que vivían con su esposa, ¿sí? Y va tras de ellos, y lo que se sugiere, lo que está explicando, diciéndonos aquí la palabra, es que Oseas le daba ¿qué? Ten en cuenta que se quedaba de ver con el cuate oye, ven, ¿sabes qué? Toma esto para mi esposa, toma esto. Y le mandaba el pan, le mandaba el trigo, le mandaba el lino, el aceite y todo. Y se lo entregaba a uno de sus amantes. ¿Y esos cuates qué hacían? Lo que hacían es que llegaban con ella, y ellos ¿qué? Aquí está, le decían, ¿no? Y ella ¿qué decía? Pues los que me han dado esto, ¿quiénes son? Mis amantes, no es mi esposo, ¿sí? Por eso dice aquí, ella no reconoció que yo era el que le daba el trigo, yo era el que le daba el vino, yo era el que le daba el aceite, yo le multipliqué la plata y el oro. O sea, Oseas la seguía manteniendo, aunque ella fuera ¿qué? Infiel. Está cañón, ¿no? Porque entonces estamos viendo una historia de amor. Sí, es una novela, es una historia de amor, donde a lo mejor tú y yo podemos pensar, no es posible esto. ¿De qué me está hablando aquí entonces la Biblia? Que Oseas que amaba profundamente ¿qué? A su esposa, la proveía aunque le fuera infiel. Y dice entonces que entonces ellos, o sea, su esposa y sus amantes ofrecían esto ¿a quién? A Baal. Este que dice aquí Baal es un dios pagano de aquel entonces. Era como un ídolo que tenían, ¿sí? Que decían que era el dios del trabajo y de la prosperidad, pero también decían que era el dios de ¿qué? De la satisfacción sexual en este momento. Entonces ellos honraban a ese dios y le ofrecían todo eso ¿a qué? A ese dios. Por eso dice aquí, esto está cañón, porque dice, ella no reconoció que yo era el que se los daba. Ahora bien, hay un amor que no renuncia jamás a nosotros, porque entonces lo que está haciendo Dios aquí, que es lo que va a hacer con ella, es que la va a meter ¿a qué? A un desierto, la va a meter a una disciplina, ¿sí? Porque dice que entonces seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y dice, y dirá, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces
con él. Me iba mejor que con estos cuates. Fíjate lo que continúa diciendo el siguiente. Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré la lana, mi lino que me había dado para cubrir su desnudez. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿O qué está pasando? Entonces, la voy a meter ¿a qué? A un desierto. La voy a meter a una prueba, la voy a meter a una dificultad. Y aquí es algo muy importante que tú y yo observemos en el siguiente verso. Fíjate lo que dice. Entonces dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré al corazón. ¿Qué es un desierto? Te pregunto, ¿qué es un desierto? ¿Qué hay en el desierto? Nada, ¿no? ¿Hay agua? No hay nada. ¿Hay vegetación abundante? No hay nada. Tú y yo pasamos por distintos desiertos. ¿Qué pasa cuando pasamos por un desierto de enfermedad, por un desierto de prueba, por un desierto de deuda financiera, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? Un desierto de crisis familiar, a lo mejor, un desierto en mi matrimonio, un desierto con la relación con mis hijos. Hay varios desiertos que tú y yo cruzamos. ¿Y son necesarios? Claro que son necesarios. Pero hay un desierto que, ¿qué? Aquí me está diciendo que hay un desierto que, ¿qué? Que yo me meto, ¿por qué? Por mi desobediencia, por mi infidelidad que le tengo a Dios. Claro, el Señor es un Dios celoso y el Señor quiere obviamente que tú y yo como sus hijos que convivamos con Él, que el Señor quiere y anhela que tú y yo le amemos profundamente, así como que Él nos ama. ¿Cómo? ¿El Señor me ama? Claro. ¿Cuántas veces tú y yo no somos como Gomer que decimos, es que me está yendo bien? ¿Por qué? Porque es gracias a mí, ¿no? Es que me está yendo bien, ¿por qué? Porque es gracias a mis méritos. Es que tengo esto, tengo mi familia, tengo el dinero, tengo mi negocio, tengo la casa, tengo mi vehículo, tengo todas las cosas. ¿Por qué? Me está yendo bien en tal cosa, ¿por qué? Porque es gracias a qué? A mis logros, a mis méritos, ¿no? ¿O qué hacemos luego? También adoramos a otras personas, ¿no? Decimos, es que gracias a fulano de tal que me dio esto. Fíjate, ¿quién te lo dio? ¿Quién dice? Ella no reconoció que era yo quien se lo daba, que era yo quien se lo estaba poniendo ahí. ¿Y cuántas veces no hemos sido tú y yo esa Gomer que se ha prostituido con otras personas buscando qué? Buscando provisión, buscando amor, buscando distintas cosas. Y hemos sido infieles ¿con qué? Con el Señor. Dice en el libro de Romanos que todos, dice absolutamente todos, que somos destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Por qué? Porque hemos sido infieles con el Señor. Porque hemos buscado otras cosas antes que al Señor. Porque ponemos otras cosas que por primer cosa que a Dios. Y no le damos el reconocimiento, no le damos a Él la gloria, no le damos a Él el reconocimiento de que Él es el primer lugar en mi vida. En cualquiera de mis áreas, en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia, en todo lo que yo desempeño. Y es ahí donde dice el Señor, ¿qué? Para que se dé cuenta, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar al desierto, la voy a llevar al desierto. ¿Para qué? Para hablarle a su corazón. ¿Te has preguntado por qué constantemente estamos en medio de una prueba y de una dificultad? Te lo vuelvo a repetir, ¿la dificultad la vamos a esquivar? No, es parte del proceso. Siempre vamos a estar en una continua prueba, ¿sí? Pero te lo vuelvo a repetir, hay pruebas y hay desiertos a los cuales yo me he metido, o el Señor me ha metido, ¿para qué? Para disciplinarme. ¿Y la disciplina es mala? Claro que no, porque eso quiere decir que le interesamos al Señor, que somos importantes para Él. Por ejemplo, los que somos padres, ¿por qué disciplinamos a nuestros hijos? Porque los amamos, ¿no? ¿Por qué los regañamos? Me dicen, a ti es que tú me regañas. Claro, te regaño. Y le digo, te regaño porque te amo, ¿no? Pero es que de repente me gritas, es que me gritaste. Pues claro, porque ya te hablé una y otra, ¿y qué? Y otra vez, ¿y qué? ¿Qué haces? Al último, ¡ya! ¿No? ¡Órale! ¿No? Y ya soltamos el grito, ¿no? ¿Por qué? Así es el Señor. El Señor le estuvo hablando al corazón de Gomer que constantemente. ¿Y qué ocurrió? No quiso entender. Entonces dice, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. En otras traducciones dice, la llevaré al desierto, ¿para qué? Para que se vuelva a enamorar de mí. Para que se vuelva a enamorar de mí. Te pregunto,
Cuando estamos bien, ¿nos acordamos de Dios? Cuando todo va bien, cuando las cosas van marchando bien financieramente, cuando todo está bien de salud, ¿sí? Cuando todo está bien en mi matrimonio, cuando todo está espléndido, ¿nos acordamos de Él? Yo la verdad te soy honesto, a veces no. A veces sí todo está bien, todo está tranquilo, pero ¿qué pasa cuando me empiezo a olvidar de mi relación con Él? De cuidar mi relación con Él, de orar, de buscarlo en la palabra, de escuchar de Él, de aprender de Él. ¿Qué ocurre? Me doy cuenta que estoy en un constante desierto, donde ahorita decía Edwin, no hay nada, no hay nada, no hay provisión, no hay nada. Y fíjate entonces, hay un amor que no renuncia a nosotros. Fíjate lo que dice el siguiente en el 3:1, dice, me dijo otra vez Jehová. Ahí le está hablando otra vez Dios a Oseas y dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Entonces, ¿qué? Gomer está ahorita ¿en qué momento? Ya está en el desierto. Llega a ese desierto, era un desierto literal, como tal un desierto, pero en ese desierto había como tipo chocitas, tipo cositas, donde los hombres del pueblo iban a buscar ¿qué? Mujeres. Donde iban a buscar mujeres ¿para qué? Que se prostituyeran, claro. Entonces lo que ocurrió es que Gomer termina como esclava, ¿qué? Siendo vendida al mejor postor. Así como nuestro amado Pachuca. Vete a orillas del Pachuca aquí, sobre la carretera de Según, me han contado. Así a orillas de Pachuca hay muchos de esos lugares, ¿a poco no? Lejos del mundo, ¿no? De hecho, por ahí trabajamos, ¿verdad? Por un lugar ahí cercano ahí. Son nuestros vecinos, ¿no? Entonces, pues sí, era un lugar como esos, donde Gomer era ¿qué? Era ofrecida al mejor postor, era esclava. ¿Tú y yo estábamos así? Claro. ¿Tú y yo a veces estamos así como Gomer? Claro. Estamos siendo vendidos, estamos siendo esclavos de bastantes cosas. Estamos siendo esclavos de mi pecado. ¿Cuál es mi pecado? Pudiera ser el que ya vimos, fornicación, lascivia, ¿sí? Pudiera ser envidia, hechicería, enemistad, pudiera ser pleitos, pudiera ser contiendas, celos, envidia, avaricia. Muchísimas cosas que podemos pronunciar, pero entonces ¿qué? Gomer está haciendo ¿qué? Esclavizada por los que eran ¿quiénes? Sus amantes. Entonces dice, le dice Oseas, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Acuérdate, la palabra ama aquí me habla de ¿qué? De sacrificarme por esa persona. No de, ay, te amo, ay, qué bonito. Ay, es que ya no siento amor, es que, ay, mi corazón, no, eso no es un sentimentalismo, porque cuando la palabra me habla de amor, me habla de algo muy importante que se llama, ¿qué? Sacrificarme por la otra persona. Sí, a mí de repente cuando llega una persona, ya sea mujer o hombre, que me dice, es que ya no la amo, ya no la amo, ya no lo amo, es decirle, ¿sabes qué? Entonces lo que está ocurriendo es que no es que ya no lo ames o ya no la ames, es que no te estás sacrificando por ella, no te estás sacrificando por él, porque eso es una relación, un continuo sacrificio que el uno por el otro. La Biblia dice que la mujer se debe de someter al varón, y ahí los hombres decimos, sí, ¿no? Pero en la Biblia también dice que el hombre se debe de someter ¿a quién? A Cristo, y amar a la mujer como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Aquí está. Sacrificarme por ella. O sea, ¿cómo? ¿Me voy a sacrificar por esta? Sí. Y a lo mejor la mujer dice, ¿cómo? ¿Me voy a someter a este cuate que no sabe tomar decisiones? ¿Me voy a sacrificar por él? Porque las mujeres es muy así de que, no, este cuate no puede, yo me hago cargo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hombres le dicen, oye, ¿me ponen la repisa? Sí, luego, ¿no? Luego. Y de repente las vemos con el martillo y sacando su nivel, ¿no? Si, ¿qué estás haciendo? Pues ya la voy a poner yo. Oh, que a ver, ya la voy a poner yo, ¿no? Y así es la mujer a veces. Pero, claro, me habla de qué? De un sacrificio mutuo. Entonces lo que Dios le está diciendo a Oseas es que ve y sacrifícate por ella. Te pregunto, ¿tú lo harías? ¿Tú lo harías? Así de, oye, es que ya me engañó, Señor. Es que ya me fue infiel, fíjate, hasta toda, estoy manteniendo 2 hijos que no son míos, Señor. ¿Te imaginas, Oseas? Si no, Señor, ya no voy por ella, ya.
O sea, le llevé su provisión, trabajé para todavía irle a pagar y todavía se lo acabó con esos cuates. No, ya que hay que se quede. Si le gusta el reventón, que se quede ahí. Yo hubiera hecho eso. Yo hubiera reaccionado así. No sé tú, pero yo hubiera reaccionado así. No, ya no voy a ir por ella. Pero dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Dice, ¿qué? Aunque adúltera. Adulterio también me habla de ¿qué? De relaciones fuera de mi matrimonio. Y dice, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 de cebada, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces hay un amor que no renuncia. Hay un amor que no renuncia. ¿Y ese amor cuál es? Esta historia es el ejemplo mismo de Dios para contigo y para conmigo. Tú y yo pensábamos que eran nuestras cosas, que eran nuestros asuntos, que son nuestras fuerzas, y Dios nos dice en esta mañana, no son tus fuerzas, no son tus logros, soy yo el que te he dado provisión. No eres tú, soy yo obrando en tu vida. Y no se trata de que tú y yo nos carguemos de culpabilidad, sino todo lo contrario, que veamos que tenemos un Dios que nos perdonó, ¿qué? Todo absolutamente. Me perdonó mi infidelidad mientras yo me revolcaba en mis asuntos, en mis deleites, en mis delitos, en mis gustos. El Señor fue tras de mí, porque lo que está diciendo aquí la historia es que entonces va Oseas por ella, ¿a dónde? Va al desierto. ¿Y qué hace Oseas? Vuelve a sacar ¿qué? Vuelve a sacar la cartera. ¿Cuánto quieres por mi esposa? O sea, fíjate las palabras. Fue con los padrototes de aquel entonces y les dijo, a ver, vengan. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué damita va a llevar? Casi, ¿no? No. Vengo a comprar a mi esposa. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas? Así de, viene este cuate. Vengo por mi esposa. ¿Cuánto cuesta? O sea, era su esposa. Era de él. Era suya. ¿Y qué ocurre aquí? La tiene que comprar a un precio alto, dice, un homer, plata y cebada, y le dice, tú eres mía, y se la lleva otra vez, ¿para qué? Para con él. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? El Señor tuvo que venir, hacerse carne, reencarnarse, nacer en un niño humilde, en un bebé, en un pesebre, en un establo, ser un hijo de un carpintero, ser un aprendiz de carpintero, dedicarse a la carpintería y a la artesanía, ¿sí? Una persona que nadie daba un peso por él y era Dios encarnado y tuvo que ir a la cruz, morir y comprarnos ¿a qué? A un precio alto ¿de qué? De sangre. Dios pagó un precio alto por ti, por mí, para regresarnos ¿qué? Otra vez a casa. Y es para que tú y yo entendamos, no para que vivamos con una culpabilidad, sino para que veamos que Oseas ¿qué? No solo perdona, sino Oseas paga para recuperar a su esposa. Y esto refleja que Dios pagó un alto precio por ti, por mí. Y ese precio, ¿quién fue? Fue Cristo, fue Jesús, fue su amado Hijo. Y gracias a través de lo que Él pagó en la cruz, tú y yo podemos ¿qué? Regresar a la casa del Padre. Tú y yo podemos ¿qué? Hoy sentir la presencia de Dios. Tú y yo podemos ¿qué? Hoy acercarnos delante del Señor y decirle gracias, porque mi deuda era muy grande, porque la verdad es que en mi corazón solamente habitaba ¿qué? El rencor, el odio, la infidelidad, ¿sí? En mi corazón solamente habitan ¿qué? Las ganas de complacerme ¿a qué? A mí mismo. Solamente pienso y vivo para conmigo mismo. A veces ni pienso ni en mi familia y todo lo que hago lo hago ¿qué? Pensando en mí mismo. Cuando me he olvidado que Él es el primer lugar en mi vida. Fíjate lo que continuó diciendo el siguiente. Dice Oseas 6:1. Venid. Ahí está. Es algo impresionante eso. Dice, venid. Volvamos a Dios. Dice, porque Él arrebató y nos curará. Hirió, fíjate lo que dice, Él hirió y nos vendará. Y dice, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, ¿qué dice?
nos resucitará. La Biblia dice que Jesús se levantó después del día que falleció en esa cruz. ¿Se levantó a qué? Al tercer día. Esta historia ocurrió aproximadamente unos 700 o 600 años antes de que Jesús naciera, Y Dios ya le había anunciado a Oseas, en el tercer día, ¿qué? Los voy a resucitar. En el tercer día, a través de lo que yo voy a pagar por ustedes, los voy a levantar. Y dice, y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Yo creo que muchos de ustedes conocen cuando hay sequedad en la tierra, por ejemplo, ¿no? Que los cultivos que no se dan, se echan a perder, etcétera, ¿no? Y cuando ahorita que ha llovido bien recio, ¿qué? De hecho, no sé si has observado, en internet salió una foto de México, del país, hace unos meses, todo bien seco y todo bien café. Y ahorita ya la imagen de satélite ya se ve todo México otra vez verde, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tuvo que llegar? Una lluvia. ¿Para qué? Para que volviera a alimentar la tierra, ¿no? Y eso es el Señor lo que hace contigo y conmigo. Nuestro desierto llega a Él como lluvia, para que sea esa lluvia tardía pero temprana a la tierra. O sea, llega en el momento justo, en el momento principal en el que tiene que llegar. Entonces, Dios nos perdona, pero ojo, Dios nos perdona, pero no nos perdona para dejarnos igual a como estábamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si Dios nos perdona a ti y a mí, ¿es para qué? Para que haya una ¿qué? Transformación, claro. ¿Va a ser de la noche a la mañana? No, no es de la noche a la mañana. No es como una varita mágica así como de Harry Potter. Y muchas personas quieren eso, porque quieren resultados instantáneos, ¿no? Piensa que esto es una varita mágica así de ¡pum! Ya estás curado. ¡Ay! ¡Qué alegría! No, porque imagínate un corazón que ha vivido durante toda su vida con miedo, angustia, desesperación, que ha estado en infidelidad espiritual con el Señor, una persona que solamente ha sabido quizás de sus deleites, de sus delitos, etcétera. Es muy difícil, claro, pero lo que tú y yo podemos saber el día de hoy es que Dios nos perdona para no dejarnos igual. Él transforma y limpia y nos restaura. Ojo aquí, el amor de Dios nos rescata, pero su verdad nos confronta. El amor de Dios nos rescata, pero su verdad nos confronta. Entonces, esto que estamos observando es una promesa. Fíjate lo que continúa el otro. Dice, te desposaré conmigo. Es decir, me comprometeré yo contigo. Yo, o sea, el Señor, yo haré ese compromiso contigo. Yo me desposaré conmigo para siempre. Dice, y me conocerás a mí, Jehová. ¿Tengo otro, no? ¿No? ¿Es el último? Ok. Entonces, hay algo muy importante aquí. Entonces dice, Dios nos lleva a este desierto para hablarnos. Y a veces es necesario el dolor para que tú y yo tengamos regreso ¿a qué? A la intimidad con Dios. Tú y yo necesitamos regresar al Señor. ¿Para qué? Para que Él nos restaure completamente. ¿En Él hay restauración? Claro que hay restauración. Entonces Dios nos dice algo. Aunque te alejaste, aunque nos hemos alejado tú y yo, aunque tú y yo nos hayamos ido de casa, Él nos sigue amando. Aunque nosotros nos hayamos perdido, Él nos sigue buscando. Aunque nosotros estemos dispuestos a pagar con nuestra propia vida, a lo mejor a veces por obtener algunas cosas que este mundo nos ofrece, Él quiere restaurarnos. Entonces, hay un llamado el día de hoy. Hay un llamado que Dios nos hace. ¿Hay ídolos en tu corazón? Te pregunto, ¿hay ídolos? ¿Hay otras cosas que estás adorando mucho más que a Dios, que pones en primer lugar antes que a Dios? ¿Has sentido que tú y yo no merecemos su amor? Porque entonces el día de hoy el Señor nos dice, vas a tener un compromiso, yo voy a tener un compromiso contigo. ¿De qué? De que me vas a conocer a mí, a tu Creador. Tú y yo tenemos mucho que le debíamos al Señor. Y Él pagó absolutamente todo por ti y por mí. Es decir, no hay culpa. No hay culpa en ti y en mí. Oye, pero es que yo hice esto. Él ya pagó. Oye, pero es que yo hice tal delito. Él ya pagó.
Oye, pero es que ocurrió esto en mi vida, ocurrió esto, Él ya pagó. Oye, pero es que yo no puedo cambiar porque me sigo equivocando, Él ya pagó. ¿Tú piensas que Karen y yo no nos equivocamos? Claro, muchos defectos tenemos, ¿no? Y aquí está Odín, que trabajo junto con él, ¿no? Sí, claro que tengo muchos defectos. Y cuando me llego a equivocar, claro, Señor, perdóname. Y yo diario tengo que ir a la cruz y le tengo que decir, Señor, perdóname. Porque delante de la cruz, todos somos iguales. Eso es lo maravilloso. Si ahorita estuviera Carlos Slim aquí, o un poderoso de esos, ¿qué crees? Delante de la cruz, él y tú y yo somos ¿qué? Iguales. Porque tanto él ha pecado como yo he pecado. Tú y yo somos iguales. Es lo que nos hace ser llamados hermanos. Hermanos. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. No, es cierto. Es lo que nos hace ser llamados hermanos. Que tú y yo estamos a la misma distancia, pero que estamos ante un Dios que nos rescata, que nos ama, que nos busca y que está dispuesto a restaurarnos. Así es que hoy, cierra tus ojos.